Hola amigos, pues el día de hoy volamos a Cancún y en esta ocasión decidimos tomar un vuelo desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el famoso AIFA. O sea, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 2 horas después. Para los que no son de México, deben de saber que este aeropuerto ha causado muchísima polémica porque antes ya se estaba construyendo otro, pero con el cambio de gobierno, el actual presidente decidió cancelarlo y construir este nuevo. Algunos opinan que fue una muy buena decisión cancelar ese aeropuerto porque había muchos temas de corrupción y además había problemas ambientales, pero otros dicen que no fue tan buena idea porque el otro estaba mejor ubicado y además ya se había empezado a construir, se tuvo que pagar muchísimo dinero para la cancelación de los contratos. Incluso se dice que hubiera costado casi lo mismo terminarlo a cancelarlo. Pero bueno, en lo que son peras o son manzanas, este ya está construido, recién lo inauguraron este año y pues nosotros venimos a conocerlo y a mostrárselos, claro que sí. Amigos, pues primero que nada debemos de confesarles que nosotros veníamos con muy poca expectativa y es que ha habido bastante crítica en redes sociales, sobre todo por el diseño y las instalaciones, y pues en parte sí, porque su concepto pues en realidad es austero. En cuanto entramos, pues nuestra primera impresión es de que sí parece una bodegota gigante, pero las instalaciones, la realidad es que se ven modernas, están nuevas. Ojalá que siempre les den mantenimiento y se conserven así de bonitas. Y pues bueno, este aeropuerto se creó con el objetivo de desahogar el actual aeropuerto Benito Juárez, que está sobresaturado, de verdad que ya no da para más. Era urgente construir un segundo aeropuerto. El único detalle con este es que realmente no está adentro de la Ciudad de México, está a 50 kilómetros en el Estado de México. Y la pregunta del millón, ¿cómo llegar? Pues hay varias formas de llegar. La primera, que es la más económica, pero también la más tardada, es por medio de transporte público. Hay que tomar el metro hasta llegar a la estación de Indios Verdes o Ciudad Azteca y de ahí hay que tomar otros 3 autobuses, el famoso Mexibus ya en Estado de México. Hay que considerar de 2 horas y media hasta 3 horas en llegar, pero bueno, por 27 pesitos por persona. La segunda opción es en autobús. Las líneas que vienen al aeropuerto son ADO y ETN y salen desde las 4 terminales de autobuses de la Ciudad de México, la Norte, la Sur, la Tapo y Observatorio. La ventaja es que son directos, no van haciendo paradas. Otra opción son las vans colectivas como eBus o Ecolite, que salen desde diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, Revolución, el Ángel de la Independencia, el World Trade Center. Y la opción más rápida es en autos. Si se vienen por su cuenta en su propio coche, aquí hay estacionamiento, o también se pueden venir en taxi, Didi o Uber. Nosotros ahorita, por ejemplo, nos venimos en Uber, hicimos 1 hora 20 sin tráfico, muy importante mencionar esto, que no nos tocó nada de tráfico, y nos cobró 420 pesos desde el World Trade Center. Miren, en medio están las bandas en donde uno documenta. Lo que sí es que pues muchas de ellas, la mayoría, todavía siguen vacías. Miren, y aquí en medio del aeropuerto hay una pequeña exposición acerca de Felipe Ángeles, un militar que participó en la Revolución Mexicana y por el cual se le puso el nombre a este aeropuerto. Miren, así eran los uniformes militares en el siglo XX. ¿Qué tal unos fusiles en un aeropuerto, no? Oigan, pues lo que sea de cada quien, pero a ver, díganme, ¿en qué otro aeropuerto hay un museo adentro? De hecho, hay otros 3 museos, amigos. El Museo del Mamut, el Museo de la Aviación y el Museo de los Trenes Históricos. Pero esos museos no están aquí en el aeropuerto. Están en la base aérea militar que está aquí al ladito. Hay que tomar un Mexibus. Se tarda como 15 minutos uno en llegar. Ahorita ya no nos dio tiempo de pasar a esos, pero en otra ocasión les grabaremos un video de esos 3 museos. A ver qué tal están. Oigan, y algo muy curioso de este aeropuerto es que hay 36 baños temáticos. Aquí en el área pública está el Olmeca y el Maya. Vamos a ver qué aprendemos. A ver si aprendemos a hacer pipí como los mayas o los olmecas. Los olmecas es de hombres y los mayas de mujeres. Miren, aquí entrando hay una explicación acerca de la cultura olmeca. Está padre que esté en varios idiomas. Y pues se ven bien, se ven limpios. Miren, así es el baño Maya, este es el baño de mujeres. Miren, vamos a entrar a este otro baño que la temática es de aviación. ¡Wow! Esta parte de espejos me encanta. Miren, hay como muchas fotografías en blanco y negro de mujeres aviadoras.
esta línea que simula la pista. La verdad, este ha sido mi favorito, está bien padre. Este baño de acá es del ferrocarril. Hay que documentar, bebé. Ahorita seguimos grabando. Por andar viendo baños y museos, a ver si no perdemos el vuelo. Miren, y en cuanto a aerolíneas, está Viva Aerobús, Volaris, Aeroméxico. Por acá está Magni Charters, aunque no hay ningún vuelo programado de Magni Charters el día de hoy. Y también hay una venezolana, ¿cómo se llama? Conviasa. Estos son los vuelos del día de hoy, los destinos nacionales. Ahorita va a cambiar a la lista completa. Ahí está. ¿A dónde quieren ir? Cancún, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Veracruz, Tijuana, Cancún, Mérida, Oaxaca, Guadalajara, Mexicali, Monterrey. Lo que sí es que sentimos que está muy vacío, digo, en comparación del aeropuerto Benito Juárez, aquí prácticamente no hay gente, y es que se dice que todavía no tiene la certificación de seguridad internacional y es por eso que no vemos vuelos a Estados Unidos o a otros países. Ah, miren, también está Arayet, creo que ese es para República Dominicana, y también está Copa Airlines. Entonces hasta el momento son 7 aerolíneas las que están trabajando en el aeropuerto. Interesante. Venezuela, República Dominicana y Panamá no piden esa certificación internacional. ¿O por qué Estados Unidos no viene y ellos sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Les vale un cacahuate a ellos y Estados Unidos no? Pues vénganse, vamos a seguir explorando. Ahora nos venimos para acá afuerita. Aquí se llama la Plaza Mexicana. En esta explanada, amigos, todos los domingos hay un corredor cultural y popular. De hecho, hace unos días se hizo viral en TikTok, en redes, que estaban vendiendo pantalones de mezclilla aquí en el aeropuerto como si fuera un tianguis. Y sí, amigos, eso sí ocurrió. Había una feria de mezclilla aquí en un pueblito del Estado de México, entonces les dieron un stand aquí en el corredor cultural y pues por eso los estaban vendiendo. Pero no es un tianguis y solo ocurre esto los domingos y pues cada domingo es diferente. Entonces, si andan un domingo por acá, pues dense la vuelta a ver qué curiosidad encuentran. A lo mejor ni no va a haber pantalones de mezclilla, pero en una de esas ya hay sudaderas o camisas. Hay que apoyar a la economía local, amigos. Miren, en este mirador podemos ver claramente la pista de aterrizaje y claramente podemos ver que no hay ningún avión. Ah, miren, allá va llegando uno comercial. Se me hace que están del otro lado. Los de aquí están de vacaciones, los que están trabajando están allá. ¡Y qué emoción! Hay letritas de México. Ya saqué la cámara. Foto. Ahora hay que esperar a que un alma pase a que nos tome la foto. Porque ya documentamos el tripié. Bueno, hay unas señoras, pero no. Hemos tenido malas experiencias con las señoras cuando nos toman foto. Luego nos toman a los pies, ¿verdad? Nada personal con las señoras. Mamá, nada personal. Pues no pasó nadie, así que van a tener que hacer fotos individuales. Sonríe, bebé. Ya llegó alguien. Nos callaron los señores, sí llegaron y estuvieron bien chidas. Muchas gracias, quedan muy padres. A ver, ahí les va un panorámico del bodegón. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan hasta lo que han visto? ¿Ustedes qué opinan del aeropuerto? Arriba son las salidas, abajo son las llegadas. Vamos a metichar a ver qué vemos por acá Una abajo. vuelta rápida antes de irnos. Miren, ya no hay tlayudas, pero hay pastes, amigos. Muy buenos los pastes Kikos. Pues ya nos ganó el hambre y el antojo. Nos pedimos uno de tinga y uno de frijol con chorizo y una coquita. Y está el precio, 28 y 20 pesitos. Para hacer aeropuerto, nada mal. Por allá hay unas crepas, 89 pesos. Lo que sí es que hay un buen de locales en renta, Todavía falta mucho como para llenarse. Venimos a darnos la vuelta al pasillo donde están las compañías de taxi para cuando llegan a este aeropuerto, cómo moverse a la Ciudad de México. Nosotros, por ejemplo, que venimos del World Trade Center, lo más barato que vimos fue 850 pesos hasta 1000 pesos, dependiendo de la compañía, y para 4 personas. Que hay otras opciones de transporte desde aquí del aeropuerto hacia diferentes partes fuera de Ciudad de México. Que hay más ejemplos de costo de los taxis. Miren, por ejemplo, aquí a los museos, 110 pesos y así. Alguien va a la Roma, a la del Valle, 1034 pesos. No está tan mal para ser aeropuerto, Bueno, comparado con Cancún, pero no comparado con el Uber de venida, que fueron 420. Y para opciones más económicas, pues está todo el transporte que les mencionamos en un principio. Está el transporte público, las vans y los autobuses ADO y ETN. De todos modos, les dejamos toda la información del transporte ida y vuelta en nuestro blog, Sin Postal al servicio de la comunidad, amigos.
Por acá podemos ver otros locales que todavía no abren. Si hay cajeros, sí hay cajeros, amigos. Sí hay cajeros. Ya abrieron el Starbucks, amigos. Ya abrieron el Starbucks. Órale, un módulo de información para inscribirse en la Universidad del Ejército. También pueden ser doctores, pilotos, pues ahora sí que todas las carreras habidas y por haber. Pero militares. Militares. Por acá hay otra exposición, la verdad está un poquito fuerte porque son pinturas en restos de paredes de los edificios que se cayeron en el sismo del 2019 que afectó principalmente a la Ciudad de México y a los estados aledaños. Estas, por ejemplo, son de Morelos. Miren, también hay esculturas. Wow, este está increíble, vean. Qué bonito, qué talento, ¿no? Pues todas están padrísimas y en total son 32 piezas que se hicieron para recabar fondos para reconstruir las casas de todos los damnificados. Se destruyeron muchas viviendas. Nunca había visto un filtro de seguridad sin fil, amigos. Eso fue demasiado rápido, amigos, demasiado rápido. ¡Wow! Ven, esta fuente está súper padre. Es una réplica del calendario mexica. El original está en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, en Chapultepec. Y está en todas nuestras monedas. De hecho, las orillitas de las monedas, si las juntan todas, la de a peso, la de 2, la de 5 y la de 10, hacen el calendario completo. Eso, me encanta que haya explicación. Ahí está, Piedra del Sol o de Mexica Sunstone. Mucha gente lo llama el calendario azteca, pero no, es el calendario mexica. ¡Corre! Hay que correr porque creo que ya se nos hizo tarde. ¡Uy! Allá estaban los baños con temática de cine mexicano. A ver, por acá tenemos un farolito, aguas y jugos naturales colorines. Y acá hay otros pastes quicos. Pero hay que correr. Ya nos están boceando. Falsa alarma, amigos, escuchamos última llamada y como que pensé que era mi nombre. Dije, ¡corre! Pero no, todo bien. Aquí está todo nuestro vuelo. Oigan, y pues acá adentro ya hay varias opciones para comer, pero aún así hay muchísimos locales vacíos. Muchísimos, yo creo que más de la mitad. Ahora sí, vamos a entrar a los baños, amigos, ya que no hay tanta prisa. Bueno, que tenemos unos minutitos más, vamos a ver qué tal. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Órale, está muy padre también, ¿eh? Por acá tenemos a Pedro Infante, Germán Valdés, alias Tintán, Macario. ¿Qué tal, amigos? Allá cuando el señor Ignacio López Tarso era joven y bello. Oigan, y en cuanto a los precios de los productos, las aguas, los recuerditos, todo eso, pues la verdad es que es lo mismo que en los otros aeropuertos. Miren, esta botellita de 1 litro, 73 pesos. Vacío, llena de amor de mi corazón. Hace hambre. Lo bueno es que ahí están los pastes para salvar el día y ahorita nos vamos a comprar otros para el avión. Vamos a hacer de esos apestosos. De los que suben la comida. A ver si no los alcanzamos a comer antes, si no, pues ya ni modo. Al final nos decidimos por unos chilaquiles, ya los traemos aquí, es de un emprendimiento local y de hecho es algo que nos gustaba mucho de este aeropuerto, que hay muchos negocios locales con platillos típicos mexicanos. Están por entrar transnacionales de que Carl's Jr., Subway, pero está padre que le den la oportunidad de entrar a negocios pequeños. Oigan, pues muy buenos los chilaquiles, los de cacahuate están buenísimos. La doña nos dijo que utilizan ingredientes prehispánicos muy tradicionales como el cacao, el cacahuate, chapulines, hierba santa. Y miren, nos compramos unos juguitos para el vuelo en un local, en un negocio de pollo tipo Kentucky, para que Rubí no se asuste por la turbulencia.
Amigos, hemos llegado al aeropuerto de Cancún y pues bueno, como dato curioso, ahí chismecito, ahorita van a venir por nosotros, pero si tomáramos un taxi de aquí de donde estamos a donde vamos son 15 kilómetros y si tomáramos un taxi nos costaría lo mismo que el taxi que les decíamos hace rato desde Santa Lucía hasta el centro de México, que son 50 kilómetros. Ahí nomás para que comparen, aquí 15 kilómetros, allá 50 y cuesta lo mismo. Entonces, pues ya se la saben, acá en Cancún les conviene rentar un auto o contratar con anticipación un servicio de traslado. Y para eso, Sin Postal Tours, amigos, pueden contratar todo eso con nuestra agencia de viajes. Llame ya, llame ya. Amigos, pues hemos llegado a Cancún. Venimos a grabar otro video. Vamos a ver si vale la pena o no pagar el hotel Nickelodeon, que sí nos costó una lanita, ¿eh? Pero bueno, la pregunta del millón, ¿vale o no la pena irse hasta la AIFA? Nosotros les diríamos, amigos, que comparen cuál es el precio desde el AIFA a su destino y desde el aeropuerto de la Ciudad de México a su destino. La realidad de las cosas es que sí están saliendo vuelos muy baratos y además el TUA es más económico que el de la Ciudad de México. Ahora sí que hagan la sumatoria del monto total, el vuelo más el TUA más el transporte terrestre y decidan en base al costo. Por ejemplo, a nosotros en esta ocasión sí nos salió más barato volar desde la AIFA hacia acá. El regreso lo vamos a hacer hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Uno nos conviene en un aeropuerto, el otro nos conviene en el otro. Ahora sí que pueden jugar y combinar vuelos, no tiene que ser salida del mismo y vuelta al mismo, pueden combinar. Sí es un tema muy controversial, pero pues ya está hecho, ya está terminado, ya está funcionando. Simplemente si nos conviene hay que utilizarlo, si no nos conviene pues no hay que utilizarlo. Esa es la conclusión final. Si te conviene, úsalo. Si no te conviene, no lo uses. Y ya. Y bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este video, que les sea útil y sobre todo que les ayude a tomar mejores decisiones. Pues nos vemos en la siguiente. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos. Los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos, los adoramos. Adiós. Adiós.